Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Continuamos con nuestra serie de bibliología, considerando el Salmo 19. Hoy vamos a considerar el primer parte del versículo 9, donde dice esto: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Para recordar lo que ya hemos visto en este salmo acerca de la Biblia, quiero leer otra vez los versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hasta aquí hemos visto 4 descripciones de la palabra de Dios, la Biblia: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová y el precepto de Jehová. En el pasaje de hoy vemos otra descripción de la Biblia que es muy diferente. Aquí la Biblia está llamada el temor de Jehová. Esta es una descripción de la palabra de Dios que nos parece bastante rara. ¿Qué es el significado del temor de Jehová en este contexto? El predicador americano Pablo Washer dice: aquí se refiere a la palabra de Dios como el temor de Jehová, probablemente porque la palabra de Dios nos enseña a temer o reverenciar a Dios, y porque la obediencia a la palabra es la manera principal de mostrar reverencia a Él. Steven Lawson, otro predicador americano, dice que esta expresión, el temor de Jehová, se refiere a las partes de la ley de Dios que provocan temor, reverencia, incluyendo los pasajes que revelan la santidad y los juicios terribles de Dios. Este término es un sinónimo para la ley, porque el propósito de la ley era poner temor dentro de los corazones humanos. Y él da la citación de Deuteronomio 4:10, donde leemos: Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Cuando leemos la Biblia, debemos tener un cierto temor, una reverencia hacia Dios y hacia sus palabras que estamos leyendo. La Biblia nos enseña en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y aquí en Salmo 19 leemos que el temor de Jehová es limpio. La última vez hemos considerado que la Biblia es pura. Y es fácil pensar que las palabras puro y limpio son sinónimos, que tienen el mismo significado. Pero sí hay una pequeña diferencia en el significado de las dos palabras. En el podcast anterior hemos considerado lo que significa la palabra puro. Esta palabra no tiene tanto el sentido de ser limpio, pero más de ser algo que no es mezclado con otra cosa. Por ejemplo, puedes tener una camisa hecha de 100% de algodón.
opuesto a otra camisa hecho de una mezcla de algodón y de poliéster. La camisa de algodón no es mezclada con algún otro tipo de material. Pero puede ser que esa camisa de puro algodón no está limpia. La palabra limpio es el opuesto de sucio, y así tiene el significado de no ser sucio en cualquier manera. Ninguna mancha o contaminación. Así que podrías estar vestido de una camisa de puro algodón, lavado bien recientemente, muy limpio, o podrías estar vestido de esta misma camisa de puro algodón, pero que se ha ensuciado bastante en hacer deporte afuera o después de un día de trabajo duro en el jardín o en un taller de automóviles. Así que es posible tener algo puro que no es limpio. Y también es posible tener algo limpio que no es puro. Por supuesto, los conceptos de puro y limpio son muy similares, pero sí es posible hacer una distinción entre el significado de ambas palabras. La palabra de Dios no solamente es pura, como hemos visto en el último podcast, pero también es limpia. Entonces, ¿cómo aplica este segundo concepto de ser limpio a la Biblia, la palabra de Dios? Salmo 19:9 nos dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. No hay ninguna suciedad ni impureza dentro de la palabra de Dios. El teólogo William Vine dice que esa palabra limpio significa la ausencia de impureza, inmundicia, contaminación o imperfección. Como leemos también en Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Piensa en el proceso de refinar oro o plata. ¿Cuántas veces las personas lo ponen dentro del fuego para sacar cada tipo de suciedad, para que sea lo más puro que lo pueden tener? Y lo pasen por el fuego 1, 2, 3, 4 más veces. Y aquí dice que la palabra de Dios o las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Y opuesto al oro y a la plata, donde todavía, aun con lo más puro que tienen, todavía queda muy poco de suciedad. En la palabra de Dios no hay ninguna suciedad. La palabra de Dios, la Biblia, es limpia hasta la última palabra. Proverbios 35 nos dice, toda palabra de Dios es limpia. Y por eso la Biblia es una guía buena para nuestras vidas. El teólogo William Plumer nos dice, ninguna persona que sigue perfectamente la palabra de Dios jamás será contaminada. La palabra de Dios no lleva a corruptos pensamientos, emociones, palabras o acciones. En particular, la palabra de Dios mantiene una adoración pura. Qué bueno saber que ninguna persona que sigue perfectamente la palabra de Dios jamás será contaminada. Pero tenemos un problema aquí, porque ninguna persona sigue perfectamente la palabra de Dios. Y así cada persona se contamina.
Desde la caída de Adán y Eva, cada persona es nacida en pecado y así inmundo en los ojos de Dios. En Proverbios 20, versículo 9, leemos: ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ninguna persona puede decir esto. Todos somos pecadores. Y Job también nos dice en Job 14:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. No hay ninguna persona que puede limpiarse a sí mismo o limpiar los pecados de otra persona. Aquí estamos hablando humanamente de los hombres, porque Dios sí puede limpiar nuestros corazones y Él quiere hacerlo y también Él ha prometido hacerlo por su pueblo. En Jeremías 33:8, Dios dice a su pueblo: yo los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y en Ezequiel 37:23, Dios dice acerca de su pueblo: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Entonces Dios sí prometa que Él va a limpiar su pueblo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo Dios limpia a su pueblo? Vemos en la Biblia que Él nos limpia en lavarnos por medio de su palabra. Jesucristo dijo en Juan 15:2 y 3, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo dice a sus discípulos que es su palabra, que son sus palabras, que les limpia. Dios limpia a su pueblo para la salvación. Nosotros somos nacidos de nuevo por medio de la palabra de Dios. Así nos dice en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando somos nacidos de nuevo, ponemos nuestra fe en Jesucristo para nuestra salvación, específicamente porque es su sangre derramada en la cruz que nos puede limpiar de nuestro pecado. Como leemos en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dios nos limpia para salvarnos de nuestros pecados. Pero también Dios nos limpia para santificarnos. Cuando somos salvos, todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro son perdonados y cubiertos con la sangre de Jesucristo. Pero todavía pecamos. Pero no es como antes. Dios obra en nosotros para hacernos más y más santos, más y más conforme a la imagen de Jesucristo. El propósito de Dios en salvarnos es hacernos limpio, más y más santo, más y más como Cristo. El apóstol Pablo también habla de esto en Efesios 5,
donde él está hablando acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer y diciendo que eso es un dibujo de la relación entre Jesucristo y su iglesia. Y él está hablando aquí a los maridos en Efesios 5:25 y él dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pablo dice aquí que Jesucristo se entregó a sí mismo. Él murió por la iglesia. ¿Con cuál propósito? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra de Dios, nosotros podamos ser más santos y santificados. La palabra de Dios nos ayuda en esto. En Salmo 119:9 leemos la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y Jesucristo, cuando Él oró por sus discípulos en Juan 17, cuando Él oró al Padre por sus discípulos, Él dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que vemos que la palabra de Dios nos limpia primeramente para salvarnos de nuestros pecados y después de eso también para santificarnos, para ayudarnos a vivir una vida santa, agradable a Dios. En Salmo 19:9 leemos también que la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a mirar este aspecto en más detalle en un otro podcast. El teólogo americano James Montgomery Boyce dijo: cosas corruptas se descomponen. Lo que es puro permanece. Porque la palabra de Dios es enteramente pura, siendo sin deficiencia, error, fallo o insuficiencia. Es la palabra de Dios junto con el Dios que la habló, que es la cosa más permanente de todas. Y vamos a ver más de eso en otro podcast. Hoy hemos considerado que la palabra de Dios es limpia. El Salmo 24 nos dice en versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Si quieres ser limpio y puro para poder venir en la presencia de Dios, debes primeramente venir a la palabra limpia y pura de Dios. La palabra limpia y pura de Dios te enseña cómo puedes tener todos tus pecados perdonados y presentarte completamente limpio y puro delante de Dios. Y si tú ya has experimentado la salvación de Dios, el propósito de Dios para ti es vivir una vida santa y que te arrepientes diariamente de tus pecados y Dios quiere cambiarte más y más en la imagen de Jesucristo. ¿Es este tu deseo también? ¿Estás viviendo según este propósito? Pablo escribió a la iglesia en Corinto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.